leer Mateo capítulo 7, versículo 24 al 29. Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vamos a orar. Señor, una vez más pedimos tu intervención, pedimos que tú estés hablando a nuestros corazones, tú quites el velo de nuestros ojos para que podamos ver esta verdad en tu palabra, que podamos recibir con humildad tu mensaje y que esto nos transforme una vez más y cada vez más parecido a ti. Queremos darte gloria, darte honra y alabanza solo a ti, solo a tu nombre, por el gran regalo que nos diste en Cristo tu Hijo. Te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, como siempre, para empezar, vamos a tomarnos un tiempo con un breve ejemplo. Y no es una película nuevamente la que traigo a colación, para dejar claro cuál es el tema que estamos por ver en estos versículos, cuál es el tema principal y qué es lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Y este ejemplo de la vida cotidiana creo que es más que suficiente para dejar claro esto que quiero dar y resumir en estas breves palabras. Y ahora para eso vamos a tener que llamar a la imaginación o al recuerdo y regresar a la escuela. Allá cuando éramos más jóvenes, bueno, algunos todavía están en ella, otros terminaron hace poco, otros hace bastante como yo, pero recordemos cuando íbamos a la escuela, allí con nuestros compañeros, sin preocupación alguna, disfrutando de la vida, pasando de clase en clase, de materia en materia, donde cada uno de los profesores se tomaba el tiempo de explicar cada uno de los temas de su currículum, donde cada vez que terminaba de explicar hacía la gran pregunta: ¿entendieron, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda? A lo que siempre o la mayoría de las veces la respuesta es: sí, entendimos todo. ¿Seguro? ¿No tienen? Sí, entendimos todo. Así que todos contestábamos que estaba más que claro los temas que había dado, por más que a veces no era tan cierto esto. Pero todo seguía transcurriendo normalmente, los días pasaban hasta que llegaba el gran y temido día. Entraba la profesora: buenos días, alumnos, saquen una hoja. Y esas eran las peores palabras que cualquier joven podía escuchar. Y es esto, exactamente esto, lo que vamos a ver hoy. El Señor nos está hablando, el Señor nos ha enseñado, el Señor ha dado una exposición magnífica, perfecta sobre la verdad, la voluntad del Señor, pero ahora nos está llamando a rendir un examen.
Antes de iniciar nuestro sermón como tal, vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que vimos domingos anteriores acerca del Sermón del Monte, ya que todo está íntimamente relacionado, ya que claramente estos últimos capítulos van a estar muy conectados a los capítulos que hemos visto anteriormente, a los versículos que hemos expuesto anteriormente. Para nosotros tomó varias semanas, pero entendemos claramente que para el Señor predicar este mensaje no fueron más que algunas horas frente a su público en este monte dando este mensaje. Así que sería un error gravísimo para nosotros que empecemos a ver o desconectemos este mensaje de los otros que veníamos viendo. Así que en este sermón Jesús habló a los falsos maestros y denunciaba de sus malas intenciones. Aquellos que ayunaban, que oraban, que daban limosna, con un corazón y con una intención mala, retorcida, que solo servía para dar gloria y honra a sus propias vidas y no al Señor que decían servir. De estos decía, ellos ya tienen su recompensa. También aclaraba y profundizaba el significado de cada una de las verdades que estos anteriores estaban retorciendo, y él decía, oyeron que fue dicho, mas yo le digo, y allí él empezaba a explicar correctamente la verdad. Luego también nos dejaba claro que este mensaje se resumía en una decisión. Debíamos tomar una decisión de vida o de muerte. El camino angosto, el camino ancho, la puerta angosta o la puerta ancha. Y luego, domingo anterior, seguía ahondando y nos decía que debíamos cuidarnos de aquellos que trataban de confundirnos para elegir mal las puertas, para elegir mal el camino y llegar a una condenación eterna. Y no solo esto, sino que debíamos cuidarnos de aquellos que solamente tenían apariencia de cristianos, apariencia de grandes creyentes, que su religión estaba muy bien dicha, muy bien confesada, muy bien declarada, pero sus actos no eran correspondientes a lo que decía. Como aquellos valientes que incitan a pelear a otra persona y cuando estos responden dicen, agárrame que lo quiero pegar, agárrame que lo mato. Y cada vez se va para atrás y para atrás y para atrás, mostrando cobardía y dejando ver que en realidad era un cobarde y no una persona valiente. Así que ante todo esto, todos los mensajes que vimos, vale la aclaración nuevamente que la salvación, que entrar por la puerta angosta, todo esto no es por nuestras obras, no es por nuestros sentimientos, ni tampoco por solamente declarar o confesar, sino por la gracia de nuestro Señor. Pero la marca de que somos salvos, de que tenemos fe, de que hemos entrado por la puerta angosta, es que obedecemos y hacemos la voluntad del Señor. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y cuidado, esta es una gran advertencia de Jesús. No crean que son cristianos cuando no lo son. No se mientan a ustedes mismos. Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así que la marca del verdadero cristiano no es simplemente oír y creer, sino creer y hacer. Y acá resumimos brevemente y grandemente en esta introducción
todo lo que ya hemos visto. Todo esto ahora lo vamos a conectar con las últimas palabras que el Señor quiere dejarnos en estos versículos. Y para empezar, si uno lee simplemente estos versículos que hemos leído hoy, uno puede decir, pastor, yo veo el mensaje en estos pasajes, en este capítulo. Cristo es la roca sobre la cual debemos edificar nuestra vida. Es muy simple, es muy fácil verlos, y hay muchos versículos también que nos aluden a esta idea. Segunda de Samuel 22:2 dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. La Biblia habla de que nuestro Señor es la roca. Salmo 18:2, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Mateo 16:18, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Primera de Corintios 10:4, y todas bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Así que claramente podemos decir que es verdad. Podemos entender específicamente, decir amén a este mensaje, entendiendo que Cristo es la roca donde debemos plantarnos, donde debemos echar raíces y donde debemos estar parados. Eso es así, la Biblia lo enseña así, pero no es el mensaje de estos pasajes. No se está refiriendo exactamente a eso, a todo esto que hemos visto, que sí es bíblico, pero no está aquí. Así que vamos a prestar atención para ver realmente lo que está diciendo. Y con esto empezamos viendo dos personajes. Aparece el hombre sabio y el hombre insensato. Y analizando los versículos podemos ver que tienen similitudes, en específico 3 similitudes. La primera de ellas nos dice los versículos que ambos estaban escuchando la palabra de Cristo. Como ya hemos dicho reiteradas veces, estas personas eran las que regularmente acudían al culto, como todos nosotros. Estas personas eran aquellas religiosas que entendían la doctrina, que entendían la verdad de Cristo y decían amén a sus mensajes. Estos eran religiosos que su vida mostraban que así era. Acudían a los cultos, se iban a escuchar los mensajes de los maestros, los rabinos. A veces eran confundidos, a veces no. Estos dos hombres podrían ser cualquier dos hombres de cualquier congregación. Podrían ser dos hombres de aquí, podrían ser cualquier dos hombres de cualquier iglesia, al igual que acá, sentados escuchando el mismo mensaje, las mismas palabras. Estos hombres estaban allí sentados escuchando atentamente las palabras de Cristo, el sermón del monte, cada palabra, seguramente asintiendo con su cabeza, afirmando las verdades que Cristo decía, emocionándose, reconociendo verdad en Él, viendo una enseñanza diferente, gritando amén, y todo lo que pueda seguramente ocurrir como en un culto de hoy en día. La segunda similitud que podemos ver en ellos es que Jesús enseña y nos muestra que ambos edificaron una casa. Ambas personas, estos dos mismos que escuchaban el mismo mensaje, habían mostrado que construían una misma casa, dando el mensaje que ambos estaban siendo refugiados en Cristo. Ambos clamaban con la construcción de este hogar que estaban refugiándose en Cristo. Ambos conocían a Cristo y ambos clamaban, Señor, Señor. Y nuevamente debemos entender
que no se trataba de que ellos conozcan a Cristo, sino que Cristo conozca de ellos. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció. Entonces, aquellos que escucharon el mismo mensaje, aquellos que edificaron la misma casa, el Señor también tenía el mismo mensaje de antes. Cuidado, no basta con eso. Muchos me dicen Señor, Señor, pero no entrarán en el reino de los cielos. Y por último, la última similitud que tenían estos dos hombres, tanto el sensato como el necio, es que sus dos casas, las dos construcciones que ellos llevaban a cabo, fueron puestos a pruebas. Chicos, saquen una hoja. Probablemente la casa de ambos se veían exactamente igual, como cualquier barrio de Resistencia donde se están llevando a cabo la construcción de viviendas. Usted pasa y ve exactamente las mismas casas, una al lado de la otra, sin ver diferencia aparente alguna. Tienen las mismas puertas, las mismas ventanas, el mismo piso, el mismo tanque, el mismo color, los mismos ladrillos, exactamente iguales. Estos entonces construyeron y cada una de sus construcciones ahora estaba siendo puesto a prueba. Y hasta aquí, si eran tan iguales, si tenían tanta similitud, no podríamos ver diferencia alguna entre ellos. Cualquiera de nosotros se pararía ante ellos y diría, bueno, los dos estuvieron escuchando el mismo mensaje. Bueno, los dos construyeron la misma casa exactamente igual, con las mismas medidas y todo. Y los dos sufrieron la prueba. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué podemos ver o qué nos puede llevar a identificar quién es el necio y quién es el sabio? Porque hasta aquí el Señor nos dio dos personajes, pero las mismas características. No podemos conocerlas, no podemos verlas a simple vista. Así que ahora el Señor con el próximo versículo nos deja ver cuál era la diferencia entre ellos dos. El fundamento donde construyeron su casa. No es si estos hombres o si nosotros estamos cada domingo en la reunión. No es si estamos escuchando una predicación expositiva de la verdad y nos emocionamos y nuestro corazón es transformado. No es cuánto servimos o cuánto estamos involucrados en la iglesia. Justamente de todo esto era lo que Jesús decía. Bueno, hacen todo esto, pero cuidado, muchos de ellos me dirán Señor, Señor, y yo les echaré fuera. Entonces, ¿de qué se trata? Pues si a la vista todo es exactamente igual, si nos ponemos a analizar, no podemos ver diferencia. Así como estos juegos donde hay dos imágenes y nos dicen, encuentren las 7 diferencias. Probablemente pondríamos las dos personas, las dos casas, y pasaríamos horas y no encontraríamos diferencia alguna. Y esto es lo que nos dice el Señor. Esto fue el mensaje de todo el Sermón del Monte. La diferencia no se ve porque no está a la vista, sino muy dentro y está en su corazón. Y aquí podemos decir, bueno, Señor, todo muy lindo, ¿no? Pero solamente Él puede ver el corazón, solamente Él puede ver la intención del corazón de las personas. ¿Cómo nosotros podríamos saber quién es el hombre necio, quién es el insensato, a quién decirle hermano, a quién hacerlo miembro de la iglesia, si solo Él puede discernir los corazones? Y nuevamente, Él nos dice ahora, está bien, a la vista no lo van a ver,
A la vista muchos de ustedes confundirán un verdadero hermano con uno que es de mentira, un hombre necio con un hombre sabio. Pero deben esperar la prueba. Debe pasar el tiempo y deben esperar las pruebas. Solamente cuando lleguen las pruebas, allí podremos ver cuál era el necio y cuál era el sabio. Porque la casa de uno será arrasada, destruida, y la casa del otro se mantendrá en pie. Solamente allí vamos a conocer quién sí son nuestros hermanos, quiénes son aquellos hombres necios que están siguiendo al Señor realmente y no son pura fachada. No son aquellos que demostraban ser cristianos, pero no lo eran. Entonces, si llegan las pruebas, llegan las dificultades, llegan los desiertos y la casa es destruida, no los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Estos, puras fachadas, estos creían superficialmente, estos creían tener una religión, pero simplemente seguían los deseos de su corazón y ante los ojos de los hombres se veían tan buenos hermanos. Pero el Señor envía la prueba para poder ver y reconocer que en realidad no eran hermanos. Lucas 8:13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, los dos escuchaban el mensaje, reciben la palabra con gozo. Lo aceptaron. Él es el Señor, Él es el Mesías, a Él diremos Señor, Señor. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Es esto lo que nos está diciendo el Señor. Aquellos que parecen que conocieron a Cristo, aquellos que parecen haber aceptado la palabra de verdad, la sana doctrina, pero que sus raíces no están en la roca, en el cimiento de nuestro Señor, estos no van a pasar la prueba. Y allí, solo allí, vamos a ver la diferencia. Y allí, solo allí, vamos a conocer a los hermanos. Aquellos necios son los que llegan a las iglesias y ellos dicen, no, yo no me congrego aquí porque está lleno de hipócritas. No, los cristianos son todos iguales, unos hipócritas que mienten. No, los cristianos dicen que aman, dicen que tienen misericordia, pero muchas veces se equivocan. Hipócritas serán ellos. Estos simplemente están buscando excusas para ir corriendo nuevamente al mundo, ir y transitar el camino ancho. Estos son los necios. Estos son aquellos que dicen, el Señor es mi sustentador, el Señor es mi proveedor, mientras la billetera está llena. Pero cuando llegan las vacas flacas, cuando llega la época de prueba, cuando su billetera no está llena, ya no estiran sus manos para ofrendar. Ya no quieren ayudar al necesitado. Su aparente firmeza, su aparente confesión verdadera quedan destruidas. Solamente dejan ver que su esperanza estaba en su dinero, en su capacidad y no en el Señor. No les importa ahora que le digan que el Señor es quien cuida a los pájaros, viste las flores y sabe cuántos cabellos tenemos en la cabeza. Ya no les interesa. Ellos
huyen. Sus cimientos eran flojos, débiles, estaban sobre la arena, entonces son destruidos. Estos son los que dicen: el Señor es mi fortaleza, mi roca fuerte, mi castillo. Pero cuando la ola de la enfermedad golpea sobre su casa, estos se acobardan, se desmoronan, caen a pedazos, salen corriendo por consuelo en aquellos que no pueden darlo. Salen corriendo tratando de resolver ellos mismos lo que antes decía que el Señor podía hacer. Estos son los que dicen: el Señor es amor, y andan como en los dibujitos saltando, tirando flores de colores para todos lados. Pero cuando mi novia o mi novio, mi esposa o mi esposo me muestra algo que me ofende, salir huyendo hacia el divorcio probablemente sea mi respuesta. Estos cobardes, cuando se va los primeros años de enamoramiento, de que comieron perdices, de colores de rosas, son los que son cobardes y dejan de lado aquel pacto que habían hecho con el Señor, que hasta la muerte nos separe. Estos son aquellos que recitaban versículos, enseñaban sana doctrina, grandes enseñanzas, pero luego no quieren ser avergonzados frente a sus amigos. Estos son que cuando alguien saca a relucir que es el cristianito, que es aquel que sirve al Señor, se esconden para que nadie los vea. Los rechazan, como aquellos discípulos que en el momento más difícil del Señor simplemente dijeron: no los conocemos. Simplemente corrieron atemorizados en vez de quedarse con su Señor y ayudarlo. Aquellos que decían: no, yo no te dejaré, yo daré mi vida por ti, decía a su discípulo. Y fue el primero que lo negó, huyó. Y el Señor mismo le dijo: cuando cante el gallo, me habrás negado. Esos son aquellos que tienen su cimiento en la arena, aquellos necios, estos que parecen verdaderos hermanos perfectos, implacables, hombres maduros, cristianos aprobados, pero cuando llegan las pruebas, cuando empiezan a apretar las cosas, cuando el camino se pone estrecho, cuando un viento amenaza con tumbar sus hogares, cuando una ola roza sus paredes, salen corriendo a refugiarse en sus pecados. Estos mismos son los que muchas veces en muchas iglesias te prometen un evangelio donde no habrá pruebas. Un evangelio donde Dios está a tu servicio para bendecirte, para darte dinero, para no hacerte caer, para hacer prosperar tus negocios, para que nunca te vaya mal. Estos son aquellos que ponen y sacan a su gusto las pruebas que desean tener para hacer el camino más ancho. Estos que al evangelizar prometen el cielo, las estrellas y la luna, pero no es lo que promete el Señor. Entonces, al llegar las pruebas, simplemente se lavan las manos, dicen: seguramente no tenés fe, y muchos han sido lastimados, engañados con una falsa promesa que el Señor nunca ha dado. El cimiento de ellos nunca se ha fortalecido porque nunca se lo han presentado y nunca han conocido a la roca firme en el cual debían haber puesto su cimiento. Ahora, si llegan las pruebas, si llegan los vientos,
si llegan las tempestades y la casa sigue en pie, podemos gozarnos y decir, estos han confiado en el Señor. Estos están parados sobre la roca firme. Estos son los que prevalecerán hasta el fin. Esto es a los que el Señor tiene en sus manos. Estos son los que no tropezarán en la perdición. Estos son los que entrarán por la puerta angosta, seguirán por el camino angosto y pelearán contra su pecado día a día en arrepentimiento y fe para agradar a su Señor. Estos son los que realmente tenían un cimiento firme, aquellos que son inquebrantables porque su fe está puesta en el Señor, que no tiene sombra de variación, no muda, no miente, no cambia. Entonces nosotros nos transformamos y nos empezamos a parecer a nuestro Señor. Aquí están entonces los alumnos. Están en su clase, han respondido que no tenían ninguna duda, aparentemente lo habían entendido todo, pero cuando llega la prueba, cuando la profesora les dice, saquen una hoja, muchos se ponen en blanco. Muchos de ellos son reprobados. Muchos se eximen y entre los que se eximen están aquellos que son sobresalientes, con un 10, premiados, felicitados. Y muchos se eximen con un 6, arañando, como diríamos, zafando, pero se eximen. Aquellos estarán en el reino de los cielos, aquellos serán aprobados, pero cuidado con aquellos que son reprobados. La prueba va a llegar, las pruebas van a llegar, y allí, solo allí, veremos el resultado de los que realmente entendieron y los que no. Así que podemos decir claramente que Jesús nos está dejando ver que la prueba demuestra si tenemos fe. La prueba deja ver si tenemos o no fe. Si no tengo ninguna, seré arrasado por los problemas. Si mi fe está en el Señor, aunque las pruebas lleguen, no me moveré de donde estoy. Tendré las fuerzas suficientes para mantenerme en la tormenta. Me golpearán, alguna me lastimará, alguna dejará algún resquebrajo entre las paredes, otras filtrará en humedad, pero allí estará la casa, en pie, sin caerse, habiendo soportado la tormenta, el desierto, las pruebas, y estos serán aprobados ante el Señor. Los que desaprueban solamente dejarán ver que sus riquezas estuvieron sobre este mundo y su cimiento sobre la arena. Y seguramente muchos de los que menciona el versículo 28 y 29, que decía que quedaron maravillados con el mensaje del Señor. Muchos de estos dice que quedaron atónitos, abrumados ante el mensaje del Señor. Decían, ¿quién es este? ¡Cuánta autoridad! No es como los escribas ni los fariseos que conocemos. Claramente es un verdadero maestro que enseña la verdad, que la enseña con poder, que sus mensajes son impresionantes. Pero estos solo quedaron en confesiones. Muchos dirán, ¡wow! ¡Cuánta autoridad! ¡Wow! ¡Qué gran enseñanza! ¡Cuánto poder! ¡Qué palabra poderosa! Pero cuando llegue la tormenta, correrán a sus psicólogos para que traten sus dolores, sus angustias y sus males. Correrán ante los consejos de aquellos que solo buscan los tesoros aquí en la tierra. Correrán ante expertos, pero de este mundo, no de los cielos. Aquellos van a ser reprobados.
Estos solamente quieren seguir en sus pecados, no quieren complicaciones algunas, quieren caminar holgadamente, quieren caminar livianamente, entonces siguen el camino ancho para que así sea su vida sin presiones. Porque cuando los presionamos, se sienten que van a desfallecer. Estos el Señor los desecha. Ezequiel capítulo 33, versículo 31 al 33. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y la pondrán por obra. Y no las pondrán por obra. Antes hacen halago con sus bocas. ¡Wow! ¿Quién es este?, decían por Jesús. Enseña mejor que los fariseos, tiene autoridad, es un gran mensaje. Pero el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Por ello, al exponernos al Sermón del Monte, debemos ir mucho más allá de solamente sus enseñanzas y llegar a través de estas enseñanzas al mismísimo predicador. El Sermón del Monte no solo nos está mostrando la verdad en el contenido de estas palabras, y no podemos decir que no es un mensaje impresionante para nada, pero si estas enseñanzas que hemos visto en el Sermón del Monte, si estas personas que habían escuchado del Sermón del Monte a los pies de Jesús, no iban a Jesús, de nada les servía haber escuchado en el mayor y perfecto mensaje jamás predicado. E igualmente es para nosotros. Después de haber aprendido todo lo que debemos aprender, después de haber insistido que no son las apariencias, que no solamente son las obras, que no solamente son lo que declaramos, sino es lo que está en nuestro corazón, y ese corazón nos lleva a seguir a Cristo, de nada ha servido este mensaje, de nada ha servido este estudio. Esto nos debe llevar a los pies de Cristo. Debemos llegar a este que a los ojos de todos parecía un hombre común y corriente. La Biblia dice que no tenía atractivo alguno. Y muchos teólogos dicen que si probablemente podamos trasladarnos todos hasta este preciso momento donde Jesús está entre la multitud para subir al monte y enseñar, no lo reconoceríamos. Probablemente veamos entre todas las personas a uno más del montón. Nada especial había en su humanidad. Muchos probablemente, como nos muestra la Biblia, dijeron, ¿y este de Belén? ¿El carpintero? ¿El hijo de María? ¿Este? Y probablemente nosotros, si no entendemos este mensaje, podríamos caer en este error y en este grave pecado de no ver y conocer lo que habitaba en esa persona. Aquel y gran Dios que vino a suplir la necesidad de su pueblo. Entonces ellos decían que él enseñaba diferente, porque los fariseos de esa época simplemente citaban a otros fariseos que los precedieron para seguir ahondando en detalles. Por eso dice que estos cada vez ponían más y más cargas sobre las personas, más y más detalles tontos y pequeños que a nadie le interesaba. Estos se preocupaban simplemente por las pequeñeces y a ellos no le importaba el corazón ni la salvación de ninguno, sino que ellos sean exaltados. Entonces decían,
Este, que a apariencia, a ojos de cualquier ser humano, parece un simple mortal, este es diferente. Este ha enseñado con autoridad. Este no enseña como los fariseos. Este nos ha hablado de la verdad. Aquellos discípulos que caminaron con él hacia Maús decían, ¿no ardía en nuestro corazón cuando él nos enseñaba la Biblia? Probablemente algunos de ellos lo sintieron. Y dijeron, Señor. Pero si simplemente queda ahí, de nada ha valido. Entonces, para terminar y en conclusión, podemos decir que aunque parezca, este no es un mensaje de condenación. Aunque parezcan malas noticias, al contrario, este es un mensaje de buenas noticias, un mensaje que nos llama al arrepentimiento y a la fe. Porque es un mensaje que nos da una alerta antes de que sea demasiado tarde. A los que no conocen a Cristo, les está diciendo, cuidado con que estén yendo por el camino ancho, cuidado con que su cimiento esté en la arena, porque ellos dicen que se sorprendieron de escuchar a este maestro, a este Señor, a este al que ellos decidieron llamar Señor, Señor, pero sorprenderse no es igual a convertirse. Emocionarse no es igual a que mi corazón sea transformado. Entonces estos simplemente tuvieron un momento de euforia, pero cuando llegaron las pruebas, cuando debían poner por obra todo lo que habían escuchado decir a este maestro, no debe ser tan así. A estos el Señor les está invitando a seguirlo. Invitarlo no solo a confesar que Él es el Señor, no solo a demostrar con sus palabras, sino a que lo sigan en arrepentimiento y fe. A estos le está dando una alerta, sacudiéndolos en sus cimientos que no tienen raíces para decirle, están yendo a la perdición. A esto le está dando la oportunidad que a través de los desiertos, a través de los embates de la vida, a través de las pruebas, ellos puedan ver que no pusieron su esperanza en la roca firme. Y les está llamando, yo soy la roca, yo soy el Señor, yo soy el Salvador. Yo soy el Rey de los judíos, aquel que reinará por toda la eternidad. Y solo si cambian el cimiento a mí, si entran por la puerta angostas, tendrán la vida eterna. Y es un llamado que Él había hecho a todos en este monte y es un llamado que nos hace a todos aquí y a todos los que lean estos versículos en la Biblia. Entonces aquellos que no lo conocían, aquellos que aparentemente creían ser cristianos, pero no eran, le está dando una oportunidad. Le está dejando ver con las pruebas que ellos necesitan de Cristo, no de sus obras, no de sus sentimientos, no de los tesoros de esta tierra, sino de los cielos. Y el otro mensaje a los que ya conocemos al Señor, nos está diciendo, cuidado con solamente ser asombrados por las enseñanzas de Cristo. Cuidado con solamente leer la Biblia, maravillarnos, estudiar las doctrinas, la sana doctrina, tener estudios, pero que esto no termine en obra. Cuidado, no existe la fe sin obras. No existe cristiano que no deba poner a prueba todo aquello que dice creer. Y es más, el Señor nos dice que nos las dará. No para condenarnos, no para destruirnos, sino para mostrarnos que estamos resbalando. Sino para mostrarnos aquellas áreas que aún no han sido cimentadas sobre la roca firme, para mostrarnos y darnos la oportunidad hoy, antes que sea demasiado tarde,
de arrepentirnos y tener fe solamente en que Cristo reina, que Él es poderoso, que Él es bueno, que Él es amoroso. Entonces nos deberíamos preguntar, ¿crees que Cristo reina? Demuéstralo. ¿Crees que Cristo es poderoso? Demuéstralo. ¿Crees que Cristo es bueno y amoroso? Demuéstralo cuando las pruebas lleguen. No solo alcanza con hablar lindo, no solo alcanza decirlo cuando todo va bien, cuando las pruebas lleguen, demuéstralo. Si dices creer en Él, demuéstralos. Él está mandando las pruebas para que tú te fortalezcas, para que tu fe se fortalezca y para que muestres al mundo aquello que dices creer. Él es nuestra roca firme. Sobre Él está nuestro cimiento. En Él confiamos. En Él estamos sujetos. No caeremos. No sucumbiremos. Preservaremos hasta el final. Porque nuestra fe, que se demuestra con obras, está puesta en Cristo. Ya no basta con solo hablar. Ya no basta con solo conocer. Ahora debemos demostrarlo. La gente del mundo se ha cansado de escuchar cosas muy lindas y muy buenas, palabras rimbombantes que podemos decir, pero ahora las personas están queriendo ver cristianos que hablen de Dios y estén dispuestos a dejar su vida demostrando de aquel Dios que hablan si esto fuera necesario. Las personas ya se han cansado de mentirosos. Las personas ya los conocen. Las personas pueden identificarlo. A algunos les costará más que a otros, pero solamente están esperando ver a aquellos que dicen lo que creen, aquellos que demuestran lo que han confesado y que aun cuando llegan las pruebas, en este momento y en el mejor momento, ellos dejan ver su fe. Su prueba los deja relucir aquel que adoran y glorifican. Ya no alcanza a ser como el Chavo, puse acá, como el Chapulín Colorado, donde le decía, ve, sí voy. Decía, vamos, enfréntalos. Sí voy, pero nunca iba. Nosotros debemos ya dejar esta conducta de cobarde si es nuestra conducta. Debemos afrontar con valentía las pruebas y que esto deje ver que somos realmente seguidores de Cristo. Y si no estamos soportando las pruebas, es porque el Señor también nos está dejando ver que hay algo que no estamos dando o dejando en sus manos. Santiago 2:18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esto es lo que está diciendo. Hemos aprendido algo de este gran sermón. No digas nada. Demuéstralo y demuéstralo en los momentos de prueba. Amén.